Vamos a hablar hoy de sufrir bien, porque el sufrimiento es parte de la vida. Por si no lo sabía, uno sufre, hay diferentes maneras o situaciones que nos hacen sufrir. Una de las más evidentes de sufrimiento es cuando perdemos a un ser querido. Cuando hay la pérdida de alguien, hay un sufrimiento en nosotros, hay un padecimiento. Cuando a alguien también le ha ido mal en la vida, nosotros sufrimos. Pero también hay sufrimientos como parte de la vida. Aunque usted no diga yo quiero sufrir, el sufrimiento toca a la puerta de tu vida, porque el sufrimiento es inherente a la vida. El Señor nos dice en su palabra: en el mundo tendréis que aflicción. ¿Qué vamos a tener? Él nunca dijo, miren, voy a evitar que ustedes sean afligidos. No. Lo que Él dice es, en el mundo van a tener aflicción, pero les voy a dar la receta, cómo es que ustedes van a superar la aflicción. Y dice la palabra, pero confiad. ¿Qué es lo que usted debe hacer en el sufrimiento? Debe de confiar. Si usted deja de confiar, el sufrimiento lo puede secar, lo puede destruir. Ahora, también dice el Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice? Pero de todas ellas, de todos los sufrimientos, el Señor te va a sacar victorioso, te va a librar. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que Él es un Dios amoroso, que está en la aflicción, en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento. Nosotros podríamos ver algunos episodios de la Biblia donde hay algunos que pasaron por procesos. Yo quiero ver el sufrimiento como parte del proceso. ¿Cómo debe ver usted el sufrimiento? Como parte del proceso. Ahora, ¿qué hace el sufrimiento en nuestra vida? Bueno, el sufrimiento en nuestra vida nos procesa. Yo he dicho que si yo no hubiera vivido tanto sufrimiento, probablemente no calificaría para lo que hago el día de hoy. Porque el sufrimiento que viví en mis etapas de niñez, de adolescencia, de joven, me preparó para este tiempo. ¿Está siguiendo? Si yo no hubiera sufrido, cuando yo viajo a una zona y veo a un pastor con necesidad, no haría nada por él. ¿Me está siguiendo? Si yo no hubiera sufrido cuando veo un indigente tirado allí, en estos días vi a un hombre, hay un hombre que duerme por aquí y yo dije, me voy a acercar a este hombre. Y cuando yo me acerco a este hombre, tiene la cara torcida, se le ve tristeza en el alma, y comienzo a hablar con él y él me dice, le digo, ¿cómo te llamas? Y luego que le pregunto por su nombre, le digo, y cuéntame, ¿tienes familia? Y el hombre me empieza a contar una historia que me quebranta. Me dice, mire, yo trabajaba en Punta Arenas
trabajaba de esto y de esto. Yo era, dice, yo era el que transportaba los valores de esta institución. Y un día me accidenté. Una misma patrulla, dice, esa es la historia de él. Dice, una misma patrulla me robó. Y no solamente me robó, sino que me han dejado mal herido. Llegué al hospital, perdí mis capacidades. Cuando yo regreso a mi casa, en mi casa no quieren saber nada de mí y tengo 2 años y medio de vivir en la calle. A mí eso me quiebra la vida. Y yo creo que no me estaba mintiendo, porque no tenía ningún interés de cambiar la historia. Pero yo digo, cuando uno ve a alguien, cuando usted no ha sufrido, usted más bien se enoja. Pero cuando usted ha sufrido, usted se detiene. Usted le sirve de oído a alguien que no ha sido escuchado. Usted le sirve a alguien que no tiene a alguien que le dé una palmada y le dé aliento para seguir viviendo. Pero cuando usted ha pasado por el sufrimiento, usted logra identificarse con las personas. ¿Y saben quién fue el maestro del sufrimiento? Jesucristo. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo nuestro fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él llevó el sufrimiento en su cuerpo, y por eso es que él puede identificarse con nosotros. Y si usted va a sufrir, usted no debería de amargarse a veces. El sufrimiento amarga a las personas. ¿Y sabe por qué las amarga? Porque no entienden que es parte del proceso de la vida. El sufrimiento es parte del proceso de la vida. Y quiero que abran su Biblia en el libro de Santiago. Quiero que me acompañes al libro de Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y quiero que observes lo que dice la palabra de Dios. Me dice amén cuando lo tiene. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis que en diversas pruebas. Óigame, ¿qué debes de hacer en el sufrimiento? Gozarte. ¿Cómo, pastor? Bueno, la única manera en que tú puedas superar el sufrimiento es asumiendo una actitud positiva frente al sufrimiento. Porque cuando tú no asumes una actitud positiva, terminas destruido por el sufrimiento. Pero cuando usted sigue el consejo de Dios y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia, que produce el sufrimiento, produce una paz interior. Produce dolor, sí, pero también cuando usted tiene la actitud correcta para enfrentar el sufrimiento, sabe lo que hay en su vida, paz interior, porque eso es lo que significa paciencia. Cuando hay paciencia en la vida suya, hay una paz interior, una paz indescriptible. Era lo que le ocurrió a Job cuando Job
presenció, mira, Job, el hombre más sufrido en la Biblia. Y cuando Job pierde sus cosas materiales, cuando Job pierde a sus 10 hijos, imagínate perder a los 10 hijos el mismo día. Imagínate 10 féretros frente a ti, pero no eran cualquier féretro, eran los hijos de tu alma. Tan era así que Job tenía un apego, una conexión con sus hijos, que dice que todos los días Job se levantaba y ofrecía sacrificio a Dios por sus hijos. Dice, por si acaso mis hijos le hubieran fallado al Señor, él ofrecía sacrificios. No era un padre ocasional, era un padre comprometido con sus hijos. Pero un día, el mismo día, perdió a sus hijos. Perdió sus bienes materiales. ¿Y cuál es la actitud de Job? Cuando usted puede ver la actitud de Job, vayamos al libro de Job, porque hay que sufrir bien. Porque si no, el sufrimiento te va a destruir. Cuando usted no sufre bien, cuando usted no tiene el sumo gozo que la palabra de Dios le indica, probablemente termina amargado y destruido. Pero mira, Job, dice la palabra de Dios en el versículo 1, perdón, el capítulo 1, dice, versículo 20, dice, entonces Job, ¿qué hizo? Imagínese que usted tenía plata en el banco y le mandan un mensaje y le dicen, ya no hay dinero en su cuenta. Pero no era cualquier dinero, porque Job era un multimillonario. Pero hay algo que nos enseña Job, y es que él no estaba apegado a las cosas materiales. Para sufrir bien hay que tener una perspectiva del cielo. Cuando usted no tiene perspectiva del cielo, entonces usted entra en serios problemas. ¿Por qué? Porque usted, cuando pierde a un ser querido, piensa que ya se acabó. No, pero cuando usted tiene perspectiva en el cielo, se nos adelantó, ya fue al viaje de la eternidad y allá nos vamos a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no sufrimos pérdida, sufrimos la ausencia de alguien, pero no la pérdida, porque el cielo lo ha ganado. Cuando Job encuentra su situación, dice versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. ¿Qué hay que hacer cuando estamos sufriendo? Adore a Dios. No cuestione a Dios, adore a Dios. Cuando usted adora a Dios, usted va a tener el gozo del Señor, que es su fortaleza. Dice, adoró a Dios, pero no solamente adoró a Dios, tiene claridad en su mente de la vida y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Tiene claridad de la vida. ¿Cuántas personas se hacen la vida palitos porque perdieron la casa?
Yo les he contado esta anécdota. Me llegó un empresario a la iglesia, pero llegó, los empresarios llegan cuando están quebrados, ¿verdad? Llegó a la iglesia, pero venía muy mal. Y cuando llegó, me pidió consejería y lo primero que él me dijo: pastor, mis negocios van para abajo, tengo 2 casas, estoy a punto de perderlas, andaba un carro nuevo y el carro estoy a punto de perderlo, los negocios no dan. Y entonces yo le hice un ejercicio, mire qué sencillo. Le dije: dime una cosa, ¿esas casas son tuyas o las debes al banco? No, me dice, las debo al banco. Ah, entonces no son tuyas, son del banco. Porque es suyo cuando usted tiene el título de propiedad. Le digo: ¿y ese carro? Dime, ¿ese carro lo compraste, está pagado o lo debes al banco? Me dice: no, pastor, lo debo al banco. Entonces, al final hicimos un resumen y todo lo debía. Y yo le dije: mire, perdone que lo voy a hacer aterrizar en la realidad. Usted no ha tenido nada. Usted encontró una oportunidad y su negocio iba bien. Pues sabe que algunos van bien en el negocio y quieren más, y la codicia se les abre, el hambre se les abre de tener más, y entonces comprometen lo poquito que han ido creciendo. Y él había entrado en deudas también y había arriesgado su negocio. Entonces era sencillo de resolver. Nada de lo que tienes es tuyo. Job siempre vivió con la mentalidad de que nada de lo que tenía le pertenecía. ¿Por qué? Porque dice: desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué dijo? Y desnudo voy a regresar. Más bien la ropa va a ser extra, porque dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ni siquiera los hijos los sentía su propiedad. A veces pensamos, por eso les decía a los padres, los hijos son un regalo de Dios, le pertenecen a Dios. Tus hijos son de Dios. Entonces a Job no le golpeó el momento de sufrimiento porque tenía una perspectiva correcta de la vida. El sufrimiento en nuestra vida, cuando viene, va a ser superado porque tenemos la expectativa correcta de la vida. Pero si usted tiene la sensación de pérdida, si usted tiene la sensación de que se fue, si usted tiene la sensación de que ahora se le bajó el piso, entonces eso sí le va a producir angustia. Pero fíjese en la palabra de Dios. En la Biblia podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Porque usted tiene que aprender a sufrir bien. ¿Cómo dice allí? Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo primero que yo sé es que mi patria está en los cielos. Mi ciudadanía es de los cielos. Mi ciudadanía no es de este mundo, no es de esta tierra. Yo entiendo
que soy peregrino y extranjero. Yo entiendo que soy heredero y coheredero con Cristo. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice allí: y si hijos, también herederos, herederos y coherederos, si es que padecemos, si es que sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabe lo que hace el sufrimiento en nuestra vida? Glorificarnos. ¿Qué hace el sufrimiento en nuestra vida? Glorificarnos. Dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, todo lo que usted pueda sufrir aquí, ni siquiera se compara a la gloria venidera. No se compara, dice. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria para los que sufren. Dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Así que, mi amado, no deje que el sufrimiento lo destruya. No deje que el sufrimiento lo seque, sino que a mal tiempo, buena cara. Sino que si la vida te da limones, haz limonada. Sino que usted tiene seguridad en lo que Dios está haciendo en su vida. Primera de Pedro 2:21 dice: y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Sigue sus pasos. No permitas que el sufrimiento lo veas como una señal de la desgracia de Dios en tu vida. No veas el sufrimiento como el acabose de tu vida, sino parte de tu proceso. Yo no podría, como dije al principio, estar aquí si no hubiera pasado por sufrimiento. Sabe que aún en el ministerio, ¿cómo sufrimos? Cuando llegamos aquí, esto lo alquilábamos. Y fíjese, Dios provoca cosas. Y entonces a los 4 meses los dueños vinieron para decirme: don Ricardo, mire, tenemos que romper el contrato, hay una gente interesada en comprar la propiedad. Claro, yo les pagaba 17,000 pesos para 10 hermanos, que era la herencia. Esto era una herencia de 10 hermanos. 17,000 pesos, 1,700 pesos cada uno cada mes. Ellos querían vender, estaban vendiendo en $100,000 en ese tiempo. Pero mire, Dios, nunca desconfíe de Dios. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Dios hace que pases por aros difíciles, porque Él está formándote. No te olvides que el sufrimiento es parte de la formación de tu carácter. Y fíjese, bueno, eso se me hizo a mí, ya yo no sabía cómo manejar eso. Yo deseaba que la tierra me tragara, imagínense. No sabía cómo enfrentar eso. Luego vino la municipalidad y me dijo: se les acabó el tiempo porque esto era al aire libre, ya no pueden seguir más, tierra trágame. Pero ¿sabe una cosa? Eso fue lo que me ayudó a levantarme. Eso me confrontó, porque yo confiaba en mi capacidad, no en la capacidad de Dios. A veces Dios te lleva al límite
para que aprendas a mirar hacia Él. ¿Estás escuchando? Puede ser que estés viviendo un momento difícil porque Dios quiere que digas hasta aquí y comiences a confiar en Él, comiences a creer en Él, comiences a caminar con Él, porque hasta ahora no has necesitado a Dios. Hasta ahí yo no necesitaba a Dios, pero cuando las cosas se pusieron cuesta arriba, yo tuve que confiar en Dios, porque yo no podía resolver los problemas que se me estaban viniendo encima. Y bueno, aquí está la historia. Usted puede tocar la fe. Esto es la fe. Esto es lo que produce la fe. Cuando Dios te lleva al límite, el sufrimiento muchas veces te lleva al límite y te hace nacer a la fe. Dios quiere hacerte nacer a la fe. Póngase de pie en esta mañana. No sé qué estés pasando en tu vida, pero eso es parte de la escuela de Dios para ti. Así que no reniegues, no reproches, acepta que Dios está procesándote. Dios está procesándote, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere otro grado de revelación. ¿Sabes lo que dice Job al final de su sufrimiento? Dice: yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Ahora dice: mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Que esta mañana los sufrimientos de tu vida te lleven a una revelación superior de Dios, y que puedas reconocer a Dios en su grandeza y en su poder. Padre, en esta mañana yo oro por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Te suplico ahora mismo que si ellos están pasando por alguna prueba, por alguna dificultad que los hace sufrir, que los hace padecer, Señor, que ellos puedan asimilar este momento y puedan crecer en la vida del Espíritu, puedan confiar en ti, puedan creer en ti, Señor nuestro, puedan caminar contigo como viendo al invisible. Señor nuestro, que en esta mañana ninguno se sienta desorientado, que ninguno se sienta desubicado, sino que sienta tu mano poderosa ayudándole, dirigiéndole, ministrándole, bendiciéndole. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora mismo que operes maravillosamente. Si alguno está sufriendo en su vida espiritual, en su vida emocional, en su cuerpo, alguna enfermedad, tú tienes el poder para sanarlo. Señor, si alguno está sufriendo en la vida familiar porque a ese hogar se ha venido abajo, tú lo puedes reconstruir, tú lo puedes levantar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios nuestro, que hoy intervengas, que hoy vengas a sus vidas y te manifiestes. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Les amamos y les apreciamos. Pueden levantar sus manos ahí un momento más.